¿Se imaginan intentar hacer contacto con algo que no pertenece a este plano? No como idea o como teoría, sino intentar de verdad. Seguir instrucciones, subir a un lugar aislado, tomar sustancias y cubrirse los ojos. Y después esperar una señal. En 1966, dos hombres hicieron exactamente eso. Subieron a un cerro en Niterói y nunca regresaron. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia, sin una causa de muerte clara, pero con detalles imposibles de ignorar. Por ejemplo, trajes formales impecables, máscaras de plomo sobre los ojos, una nota con instrucciones precisas y ningún indicio de que algo hubiera salido mal. Solo una escena que parece el final de un procedimiento. Este es el caso de Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Todo comenzó el 20 de agosto de 1966, aproximadamente a las 18 horas en una zona agreste de Niterói, conocida como el Morro do Vintém. Perdón por mi portugués porque no soy muy bueno. Entiendo portugués pero no lo hablo. Un joven de 18 años llamado Jorge da Costa Alves se encontraba en el lugar volando una pandorga cuando de repente se encontró con una escena que lo asustó y estuvo sin saber qué hacer por unos segundos. En medio de la vegetación, parcialmente escondidos entre la hierba, estaban los cuerpos sin vida de los dos hombres. El hallazgo enseguida generó preocupación en el joven, que salió rápidamente a avisar a las autoridades. Pero en realidad ese joven no fue el primero en encontrar los cuerpos. El jueves 18 de agosto, estamos hablando de 2 días antes, otro chico llamado Paulo Cordeiro dos Santos hizo el primer hallazgo y avisó a un guardia que se llama Antonio Guerra, quien en ese momento prestaba servicios en la patrulla de radio de la zona. Pero él decidió ignorar este reporte. Entonces recién el sábado fue cuando la denuncia se tomó en serio. Y como ya estaba anocheciendo y la zona del Morro do Vintém era muy empinada, con difícil acceso y mucha vegetación, las autoridades consideraron demasiado riesgoso subir durante la noche. Por eso la escena quedó sin intervenir hasta el día siguiente. Recién en la mañana del domingo 21 de agosto, un operativo con policías, bomberos, también habían periodistas y varios vecinos, logró subir hasta la colina para acordonar el lugar y retirar los cuerpos. Cuando por fin pudieron revisar la escena, el misterio solo se hizo más grande. No había señales claras de violencia, tampoco había armas en el lugar. Lo único que encontraron fueron unas instrucciones escritas en papel dentro de los bolsillos de las víctimas. La escena tenía varios detalles que no tenían sentido. Para empezar, los hombres estaban vestidos con trajes formales impecables. Algo totalmente extraño para subir al Morro do Vintém, un lugar empinado lleno de barro, piedras y vegetación difícil de atravesar. Pero lo que realmente hizo que este caso se volviera tan extraño fue lo que tenían sobre el rostro. Ambos llevaban unas máscaras de plomo cubriéndole los ojos, hechas de forma bastante simple y artesanal. Parecían unas gafas protectoras, pero no tenían correas ni nada para sujetarlas, simplemente estaban apoyadas sobre sus caras. En uno de los bolsillos, los investigadores encontraron una libreta con una nota que era bastante corta, pero muy clara, que decía lo siguiente: 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar la señal con la máscara. Eso era lo que decía la nota. Después de eso no había más detalles. No había nombres, explicaciones ni contexto, solamente esas instrucciones. Las ropas elegantes y las notas encontradas en sus bolsillos mostraban que ambos habían seguido un plan muy específico antes de morir en la cima del cerro. La escena no mostraba indicios de que alguien más hubiera intervenido. No había heridas, tampoco sangre, tampoco había señales de ataque. Todo parecía indicar que los hombres habían llegado por su cuenta, siguieron este extraño plan y murieron durante ese proceso. Sin pruebas de violencia, sin una causa médica clara y sin un responsable identificado. El caso terminó convirtiéndose en uno de los más extraños y desconcertantes de la región.
Los fallecidos fueron identificados como Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34 años. Ambos eran de la ciudad de Campos dos Goytacazes. ¿Estoy diciendo bien? No sé. Se trataba de dos hombres jóvenes que, además de ser muy amigos, compartían la misma profesión y varios intereses en común. Trabajaban como técnicos en electrónica y se dedicaban a instalar transmisores, repetidores de señal de televisión y a reparar distintos equipos que para esa época eran considerados tecnología bastante avanzada. Ambos estaban casados y tenían familias establecidas. Tanto sus familiares como sus amigos los describían como personas responsables y trabajadoras con empleos estables que les permitían mantener a sus familias sin problemas. No tenían antecedentes penales ni problemas conocidos con la ley. Para las personas que los conocían eran hombres normales, dedicados a su familia y a su trabajo, sin señales de problemas económicos o personales que hicieran pensar en un final así. Pero además de su trabajo como técnicos, ambos compartían intereses bastante fuera de lo común. Según varias personas que declararon durante la investigación, hacían experimentos por su cuenta usando componentes electrónicos y sentían curiosidad por temas que iban más allá de lo técnico. Algunos testimonios decían que intentaban usar dispositivos electrónicos para relacionarse con fenómenos extraños o poco convencionales. También se habló de un posible interés en el llamado espiritismo científico, una corriente que tenía cierta presencia en Brasil en esa época. Lo último que se supo de ellos fue que el miércoles 17 de agosto de 1966 ambos salieron de su ciudad. Todo parecía estar organizado de antemano. Les dijeron a sus esposas que viajarían por temas de trabajo y que iban a comprar materiales y equipos. Para eso llevaban una suma importante de dinero. Ese fue el último contacto que sus familias tuvieron con ellos. Pero en vez de ir directamente a hacer compras, viajaron hasta Niterói, donde fueron vistos por última vez con vida. Allí compraron impermeables, una botella de agua y después se dirigieron hacia el Morro do Vintém. No dejaron cartas de despedida ni dieron señales de que pensaran desaparecer. Todo indicaba que creían que iban a volver. Sin embargo, ese terminó siendo el último viaje de sus vidas. Hablemos de los objetos encontrados en el lugar del crimen, que terminaron convirtiéndose en una de las partes más recordadas de este caso. Como les comenté antes, la nota más llamativa que encontraron dentro de los bolsillos de uno de los hombres sin vida era la que decía esto de 16:30 estar en el lugar acordado, 18:30 tragar las cápsulas, después del efecto proteger los metales y esperar la señal de la máscara. Cerca de los cuerpos también había una botella de vidrio de agua vacía, de la marca Maguari. También encontraron pañuelos húmedos y las conocidas máscaras de plomo que cubrían sus ojos. Ninguno de estos elementos tenía una explicación clara en ese momento para los investigadores, lo que hizo que el caso se volviera aún más confuso. También encontraron otras notas. Una de ellas contenía ecuaciones y diagramas, específicamente una representación de la ley de Ohm y cálculos sobre la potencia eléctrica y la resistencia. Esto demostraba que estaban intentando aplicar conceptos de electrónica a lo que sea que ellos estuvieran haciendo con este proceso extraño que terminó con el hallazgo de los cuerpos en el monte. Se encontraron también papeles con series de números y letras, o códigos que la policía jamás logró descifrar, que se pensó que podían ser referencias a válvulas de radio o televisión que usaban para sus aparatos o parte del experimento espiritual. Los hombres llevaban encima de sus trajes formales unos impermeables gruesos. Durante años se dijo que el usar ropas para la lluvia no tenía lógica, pero después se confirmó que el día que llegaron a Niterói, el 17 de agosto, hubo una tormenta muy fuerte y estuvo lloviendo durante gran parte de la tarde. Gracias a esos impermeables, la policía pudo reconstruir parte de sus últimos movimientos.
Descubrieron que ambos impermeables habían sido comprados el 17 de agosto en una tienda del centro de la ciudad. La empleada del local mencionó a las autoridades que recordaba a los dos hombres, porque aunque afuera estaba cayendo un aguacero, que era terrible, ellos no se pusieron las capas al salir. En vez de usarlas, las llevaron dobladas en las manos como si pensaran utilizarlas más tarde. O sea, salieron a la lluvia y eso llamó la atención de la empleada. Y ese detalle terminó siendo importante para entender la línea de tiempo del caso. Aunque los cuerpos fueron encontrados el 18 de agosto y la policía recién pudo revisar la escena varios días después, todo indicaba que la muerte ocurrió la misma tarde del 17. Pero había otro detalle importante: nunca encontraron las cápsulas mencionadas en la nota. Y la policía dijo que faltaba el dinero que las esposas de Manuel y Miguel contaron que habían llevado en su viaje. Eran unos 2.300.000 cruzeiros. Eran aproximadamente $1.000 para esa fecha. Una suma bastante alta para la época, porque supuestamente iban a comprar repuestos electrónicos y quizás un vehículo para el trabajo. El dinero que sí encontraron fue el que llevaban en la ropa las víctimas. Uno de ellos tenía 157.000 cruzeiros y el otro apenas 4.000, una cantidad muy pequeña comparada con el dinero que supuestamente habían llevado o habían sacado del banco. No sabemos muy bien si este fue un ahorro que ellos tenían en la casa o si lo habían sacado del banco, pero fueron cosas que las esposas de estos dos hombres mencionaron. Por eso al principio la policía de Niterói pensó en la posibilidad de un homicidio por robo, aunque la falta de señales de violencia hacía que esa teoría no terminara de encajar. Al seguir sus últimos movimientos, las autoridades pudieron reconstruir parte de lo que hicieron ese 17 de agosto. Y como en 1966 no había cámaras de seguridad, obviamente, y mucho menos en Brasil, que era un país que estaba en desarrollo, la investigación de ese recorrido se basó casi por completo en recibos de compras y en los testimonios de personas que los vieron ese día. Así fue como confirmaron que llegaron a la terminal de autobuses de Niterói alrededor de las 14:30. Después visitaron una tienda de electrónica y más tarde entraron a un comercio donde compraron los dos impermeables. La última parada que hicieron antes de subir al Morro do Vintém fue en un pequeño bar cercano al lugar. Allí compraron la botella de agua mineral que después apareció junto a los cuerpos. La camarera del bar dijo que Miguel parecía nervioso y miraba el reloj todo el tiempo, como si estuviera apurado por llegar a algún lugar o tenía que cumplir un horario. Y en la escena, en el cerro, también encontraron el recibo o resguardo del depósito que habían pagado en el bar por el envase de vidrio de la botella mineral. Esto quiere decir que pagaron un dinero extra como garantía para poder llevar la botella de vidrio al cerro, con la promesa de que devolverían el envase más tarde para recuperar su dinero, que era algo muy común, que creo que se sigue haciendo en Latinoamérica. Creo que esto existe todavía, eso de comprar una bebida con una botella de vidrio y pagar un poco más, y después al devolver la botella de vidrio te devuelven el monto. Para los investigadores eso daba a entender que pensaban volver después y recuperar ese dinero, como si esperaran seguir con vida después de lo que fueran a hacer en la colina. Al mismo tiempo la policía viajó hasta Campos dos Goitacazes, perdón si lo estoy diciendo bien, la ciudad donde vivían los técnicos, para revisar sus talleres. Lo que encontraron allí dejó claro que las máscaras no habían sido compradas en ningún lugar. En el patio y sobre la mesa de trabajo de Miguel había herramientas, pedazos de plomo y restos de material que coincidían con los usados para fabricar las gafas de manera artesanal. Para los investigadores, eso confirmó que las máscaras habían sido hechas por ellos mismos antes de viajar a la colina. El allanamiento también hizo que la investigación tomara otro rumbo. Entre las herramientas y objetos del taller, la policía encontró varios libros y manuales sobre ufología y espiritismo científico, sobre electrónica, fenómenos paranormales y supuestos contactos con otras entidades. Los investigadores notaron que muchas partes de esos libros estaban marcadas y también estaban subrayadas, sobre todo las partes que hablaban de prepararse para manifestaciones espirituales y de proteger los ojos ante una luz intensa, que según esas creencias aparecería durante ese tipo de experiencias. Por eso, quizás,
las máscaras o los visores de plomo que estaban fabricando. En cuanto a los testimonios de las personas cercanas a ellos, hubo uno que resultó especialmente importante. Durante los interrogatorios, Elcio Gómez, un amigo cercano de los técnicos, contó que Manuel y Miguel no solo leían sobre esos temas, sino que también hacían supuestos experimentos psíquicos usando piezas de radio y televisión. Según relató, semanas antes del viaje, habían armado un dispositivo electrónico en el jardín de la casa de Manuel con la idea de intentar captar señales del más allá. Pero el experimento terminó mal y provocó una fuerte explosión. A pesar de todas las pistas y testimonios, la investigación terminó enfrentándose a un gran problema, que eran las limitaciones de la ciencia forense en esa época. Cuando los cuerpos llegaron al Instituto Médico Legal, la autopsia no encontró lesiones internas ni señales claras de violencia. Pero lo más complicado fue el estado en el que estaban los cuerpos después de varios días al aire libre. Los estudios toxicológicos de esa época no lograron determinar una causa exacta de muerte y tampoco pudieron lograr ver si es que consumieron algún tipo de pastilla, como decía en la nota. La respuesta a muchas de las preguntas posiblemente estaban en sus estómagos. Sin embargo, los análisis nunca lograron revelar qué sustancia habían ingerido los hombres. Durante años se creyó que eso se debía al estado de los cuerpos después de pasar varios días a la intemperie. Pero tiempo después se supo que hubo otro problema mucho más grave. Las muestras tomadas durante la autopsia no fueron conservadas correctamente. Cuando finalmente intentaron hacer los estudios de laboratorio, los órganos ya se habían descompuesto por las malas condiciones de almacenamiento en la morgue, y ese error hizo que se perdiera para siempre una de las pruebas más importantes del caso, dejando sin respuesta qué contenían realmente las misteriosas cápsulas que supuestamente consumieron los hombres. Con el paso del tiempo aparecieron nuevas teorías, posibles responsables y testimonios que hicieron pensar que quizás los técnicos no estaban solos aquella noche en el Morro do Vintém. La falta total de señales de violencia en los cuerpos de Manuel y Miguel dejó a los investigadores sin un sospechoso claro. No había armas, tampoco sangre, ni indicios de una pelea en el Morro do Vintém. Aún así, la misteriosa nota encontrada en uno de los bolsillos junto con las cápsulas desaparecidas y también el dinero que nunca apareció hizo que la policía empezara a pensar que quizás otra persona había participado en lo ocurrido aquella noche. El primer sospechoso importante de la investigación fue Elcio Gómez, un amigo muy cercano de los técnicos que también vivía en Campos dos Goytacazes. La policía empezó a sospechar de él porque compartía con Manuel y Miguel el mismo interés por el espiritismo científico y también por la ufología. Además, fue el propio Elcio quien contó que 2 meses antes de la muerte de los técnicos había participado junto a ellos en la construcción y prueba de un extraño dispositivo electrónico en el jardín de uno de los hombres, donde ocurrió la explosión. Y ese detalle hizo que los investigadores comenzaran a prestarle todavía más atención. Los investigadores llegaron a sospechar que Elcio podría haber sido quien escribió las notas y entregó las supuestas cápsulas, presentándolas como parte de algún ritual o preparación para tener contacto con entidades o fenómenos paranormales. Y si se ponen a pensar, este amigo se pudo haber aprovechado de las creencias de sus amigos. Como sabía que llevaban una gran cantidad de dinero para comprar un vehículo y repuestos electrónicos, pudo haberlos convencido de tomar las cápsulas para luego quedarse con el efectivo mientras ellos esperaban vivir alguna experiencia paranormal. Pero aunque Elcio fue interrogado durante bastante tiempo, nunca aparecieron pruebas concretas que demostraran que realmente los había envenenado. Por esta falta de evidencias, la policía terminó dejándolo en libertad y nunca se presentaron cargos formales contra él. Otra hipótesis investigada por la policía apuntaba al ambiente de supuestos mediums y charlatanes que existían en Río de Janeiro durante los años 60. En esa época, muchas personas cobraban dinero prometiendo experiencias espirituales, contactos paranormales o encuentros relacionados con ovnis.
Los investigadores pensaban que Manuel y Miguel, interesados en este tipo de temas, pudieron haber entrado en contacto con alguien de ese ambiente en Niterói y según esa hipótesis, esa persona habría organizado la reunión en el aislado Morro do Vintém, indicándoles que debían llevar ciertas cosas y también entregándoles las cápsulas bajo alguna promesa relacionada con una experiencia paranormal o espiritual. La teoría también decía que una vez que los hombres murieron o perdieron el conocimiento, esa persona pudo haber tomado el dinero y escapado. Pero al igual que con otras pistas, la policía nunca logró identificar a alguien en concreto que encajara realmente con esta teoría. La tercera hipótesis que manejó la policía era todavía más inquietante: que no hubiera un asesino y que todo hubiera salido mal por culpa de los propios técnicos. Según esta hipótesis, Manuel y Miguel habrían preparado por su cuenta unas cápsulas con sustancias que pensaban usar en algún tipo de experimento relacionado con sus creencias. La idea era que esas sustancias alterarían su percepción y les permitiría vivir la experiencia paranormal o el supuesto contacto que esperaban tener. Pero algo habría salido mal, tal vez calcularon mal la dosis o no sabían qué realmente estaban consumiendo y el experimento terminó provocando una sobredosis accidental. En cuanto al dinero desaparecido, algunos investigadores pensaban que quizás se lo entregaron antes a otra persona relacionada con el encuentro. Otros creían que alguien pudo haber encontrado los cuerpos mucho antes que el joven que los vio cuando paseaba por el lugar. Y por eso no se reportó. Y simplemente aprovechó la situación para sacarles todo lo que tenían en los bolsillos antes de irse. A pesar de todos los interrogatorios, allanamientos y teorías, la policía nunca pudo demostrar si hubo o no un asesinato, un engaño o si fue un accidente. Elcio continuó con su vida. Los supuestos estafadores o líderes espirituales jamás fueron identificados y con el paso del tiempo el caso terminó siendo archivado. Aún así, el misterio nunca desapareció y alrededor del Morro do Vintém empezó a crecer una leyenda. La idea de que tal vez lo que ocurrió aquella noche no tenía una explicación completamente humana. Lo que terminó convirtiendo el caso de Manuel y Miguel en mucho más que una simple investigación policial fue algo que supuestamente ocurrió en el cielo esa misma tarde. El 17 de agosto de 1966, mientras los dos técnicos estaban en la cima del Morro do Vintém con sus trajes, con sus impermeables y las máscaras de plomo, varias personas aseguraron haber visto algo extraño cruzando el cielo brasileño. Distintos vecinos, que ni siquiera se conocían entre ellos, aseguraron haber visto esa misma tarde un objeto extraño volando sobre la región. Una de las testigos fue una ama de casa llamada Gracinda Barbosa Cortinho do Souza, que describió un objeto redondo y muy luminoso en el cielo. Y tengo que decir que en Brasil hay muchas historias sobre supuestos ovnis o UFOs. Según los relatos, el objeto emitía luces anaranjadas y azuladas. Descendió lentamente y durante unos momentos quedó suspendido justo sobre la cima del Morro do Vintém, el mismo lugar donde se encontraban los técnicos. El uso de las máscaras de plomo hizo que esos testimonios cobraran todavía más importancia. Para muchas personas interesadas en la ufología y el llamado espiritismo científico, temas que Manuel y Miguel estudiaban, se creía que un supuesto contacto con entidades o seres extraterrestres podía venir acompañado de luces muy intensas o algún tipo de radiación. Por eso la frase encontrada en la nota, esperar la señal con las máscaras, empezó a relacionarse directamente con los relatos sobre las luces vistas sobre el Morro do Vintém. Según varios investigadores y aficionados al tema, Manuel y Miguel habrían subido al Morro do Vintém convencidos de que iban a vivir algún tipo de contacto paranormal o extraterrestre. Según esa versión, los hombres habrían muerto durante ese supuesto encuentro, posiblemente por alguna reacción desconocida relacionada con la intensa luz o energía que varios testigos afirmaron haber visto esa noche sobre la colina. Aunque nunca apareció una prueba real que confirmara algo sobrenatural, esa teoría ayudó a convertir el caso en uno de los misterios paranormales más famosos de Sudamérica.
Lo más llamativo es que todo esto ocurrió justo en uno de los momentos de mayor obsesión mundial por el fenómeno ovni. En 1966, el planeta estaba en plena Guerra Fría y existía una enorme paranoia alrededor de objetos extraños vistos en el cielo. Era la época de la llamada fiebre de los platillos voladores, cuando en distintos países aparecían constantemente reportes de luces y objetos inexplicables. Como saben, el FBI y el Pentágono de Estados Unidos desclasificaron cientos de documentos relacionados con avistamientos y fenómenos aéreos investigados entre las décadas de 1940 y 1970. Esos archivos muestran que las agencias de inteligencia realmente recopilaron información sobre reportes de objetos extraños vistos en el cielo. Incluso existen memorándums oficiales del FBI de 1966 y en esos documentos se mencionan algunos de estos casos y las investigaciones abiertas en esa época. Para quienes creen en las teorías paranormales, las descripciones de luces intensas y objetos brillantes presentes en algunos informes del FBI además del año 1966 se parecen mucho a lo que varios vecinos de Niterói aseguraron haber visto esa noche sobre las colinas. Una fuerte luz anaranjada flotando en el lugar donde después aparecieron los cuerpos de Manuel y Miguel. Lo que hace que esta historia fuera aún más extraña. Y cuando parecía que el misterio del morro do Vintém ya no podía volverse más extraño, los investigadores encontraron algo todavía más inquietante. Mientras revisaban archivos antiguos, la policía descubrió que Manuel y Miguel no habrían sido los primeros en morir en circunstancias parecidas. 4 años antes, en 1962, ya se había registrado un caso muy similar y difícil de explicar. La víctima de ese caso anterior era un hombre llamado Hermes de Paula. Igual que Manuel y Miguel, trabajaba como técnico de televisión y tenía conocimiento avanzado de electrónica. Y también compartía el mismo interés por el llamado espiritismo científico y los supuestos contactos extrasensoriales. Pero lo más perturbador fue la forma en que apareció muerto Hermes. Él fue encontrado en la cima del Morro do Cruzeiro, llevando una máscara de plomo sobre los ojos, y esta era una coincidencia demasiado extraña para que los investigadores la ignoraran. La policía llegó a considerar que tal vez existía algún grupo organizado relacionado con el espiritismo científico, formado por personas convencidas de que la electrónica y el electromagnetismo podían servir para entrar en contacto con espíritus o seres extraterrestres. Según esa teoría, las muertes seguirían un mismo patrón: tomar cápsulas, subir a una colina aislada, usar protección de plomo contra una supuesta luz intensa y esperar una señal. Nadie pudo demostrar que realmente existiera una secta o algo parecido, pero las similitudes entre ambos casos fueron suficientes para alimentar todavía más el misterio alrededor de las máscaras de plomo. También tenemos que analizar que quizás Manuel y Miguel sabían del caso de Hermes y pensaron que, porque este puede ser un análisis que no se habla en la investigación porque yo lo analizo en este momento, quizás pensaron que con la muerte de Hermes realmente pasó a otro plano, y acá lo estamos hablando seriamente, hablando de otro plano si es que creemos en todo esto de extraterrestres o cosas paranormales. Podría haber sido un copycat, que es como que copiaron la estrategia de Hermes, terminaron de la misma manera y de esa manera supuestamente hicieron el contacto que ellos querían. A pesar del parecido entre ambos casos, las limitaciones de la investigación en esa época volvieron a impedir que se encontraran respuestas claras. El caso de Hermes también había sido archivado sin una causa exacta de muerte y sin sospechosos identificados. Nunca se pudo demostrar qué había tomado antes de morir ni quién pudo haber influido en él. La policía tampoco logró encontrar a ninguna persona que actuara como supuesto líder o guía detrás de estas prácticas. Nadie pudo explicar de dónde salió la idea de fabricar las máscaras de plomo, ni quién habría enseñado a los técnicos a seguir esas extrañas instrucciones relacionadas con cápsulas, señales y luces intensas.
En 1969, 3 años después de que un joven encontrara los cuerpos en el Morro do Vintém, la justicia brasileña decidió cerrar oficialmente el caso de Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. La investigación nunca logró encontrar pruebas claras de un homicidio ni determinar qué contenían las cápsulas que, según la nota, debían tomarse a las 18:30. Sin una causa exacta de muerte y sin evidencia suficiente para acusar a alguien, el expediente terminó siendo archivado sin una conclusión definitiva. A medida que el caso se fue enfriando, el interés internacional por el misterio siguió creciendo. En 1980, 14 años después de la tragedia, el astrónomo y ufólogo francés Jacques Vallée viajó a Brasil para revisar los archivos del caso. Vallée subió hasta la cima del Morro do Vintém, siguiendo los informes de la época, para ver el lugar donde habían sido encontrados los cuerpos de Manuel y Miguel. Allí observó un detalle que le resultó llamativo. En la zona exacta donde ocurrieron los hechos, la vegetación no parecía haberse recuperado por completo y el suelo seguía con marcas visibles. Para Vallée, esto fue interpretado como una posible señal de que en ese punto pudo haber ocurrido algún fenómeno inusual, aunque esta idea forma parte de las interpretaciones y teorías que surgieron alrededor del caso. Hoy, más de 50 años después, el Morro do Vintém sigue siendo recordado como el lugar donde ocurrió uno de los misterios más extraños de Brasil. Para las familias de los técnicos, todo pudo haber sido una estafa que terminó de la peor manera. Para otros, especialmente dentro de la ufología, la tragedia estuvo relacionada con las creencias de Manuel y Miguel y su obsesión por lograr algún tipo de contacto paranormal en plena época de la Guerra Fría. Y si nos ponemos a pensar, con el paso de los años, están apareciendo muchas cosas que antes parecían simples historias de películas y hoy empiezan a verse de otra manera. Cada vez aparecen más documentos desclasificados, más testimonios y más investigaciones sobre fenómenos que durante décadas fueron tomados como inventos o exageraciones. Casos como el de Manuel y Miguel hacen que muchas personas se pregunten si tal vez todo esto siempre estuvo conectado de alguna forma. Y si aquello que parecía imposible en los años 60 quizás no era tan absurdo como todos creían. O quizás sí lo era, quizás sí es un caso absurdo y estas personas creían algo y murieron de esa manera. Al final cada uno saca sus propias conclusiones. Algunos van a pensar que todo fue un accidente provocado por creencias extrañas. Y yo les digo la verdad, yo creo que por ser un caso muy antiguo, de los años 60, yo siento que fue algo de histeria colectiva. Siento yo. Pero también estos reportes de muchas personas en ese mismo barrio, sobre el monte, de que vieron algo, porque yo creo en extraterrestres. O sea, yo creo que no estamos solos. Por eso yo, al ver el tema de los reportes de las otras personas, no sé, te hace un poco dudar. No sé, la verdad. ¿Qué dicen ustedes? Quiero leerles acá abajo porque yo creo que hay muchos que van a creer que fue un accidente. Yo voy más por ese lado, pero hay otros que van a decir, no, esto tuvo que haber sido algo extraterrestre o ufológico, no sé cómo se dice, por los testimonios de los vecinos. Quiero leerles, quiero saber qué opinan. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.